Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ha llegado el día, queridos señalistas. Primero que todo, darle la bienvenida a todos los que están aquí. Gracias por tomarse el tiempo de venir a nuestra convención. Un espacio que hemos ido construyendo año a año y que estamos muy felices de seguir presentes acá en cada festival. El tema que nos convoca hoy es el de cineclubes, perdón, la pantalla que el mercado no controla. Esto nos convoca a nosotros porque como cineclubes buscamos ser una alternativa al mercado tradicional de distribución de películas, en donde el público es lo que importa. A nosotros lo que nos mueve siempre va a ser el derecho que tiene el público, la audiencia, de acceder a las películas, de ver las películas, de comentar las películas, de disfrutar las películas, y en torno a todo eso formar una comunidad en torno al cine, que es algo que nosotros creemos puede cambiar el mundo y puede hacernos a todos mucho más unidos. Esta actividad consta de 3 partes. La primera va a ser este panel que estamos aquí con los chicos, que a continuación voy a presentar, en donde vamos a tocar algunos temas que cada cineclubista y cada cineclub siempre tiene muy presentes, y que van a dialogar con un documental que vamos a presentar, que tenemos el orgullo de tener a los realizadores aquí también, que los voy a presentar en su debido momento, que es un documental que habla sobre Enrique Ehlers. Enrique Ehlers fue un cineclubista muy importante en Temuco, en donde estuvo por más de 40 años con un cineclub y formando comunidad y educando mucha gente a través del cine. Hoy en nuestra convención quisimos honrar su legado, y es por eso que, además de mostrar este documental, estamos rindiéndole un homenaje, y también tenemos el orgullo de contar con su familia presente aquí, que eso nos pone muy felices. Así que muchas gracias por venir, a la familia también, por querer participar desde el principio. Y bueno, luego de la proyección del documental, como todo cineclub, vamos a tener un cineforo donde vamos a conversar un poco con Benito, con Nabil, con los chicos de los cineclubes, y con ustedes, el público, que siempre es lo que a nosotros nos motiva, nos da ganas de seguir continuando con esta actividad, que es escucharlo a ustedes, dialogar con ustedes y formar comunidad. Entonces, para partir, quería primero presentarles a los chicos que están acá adelante. Tenemos a Isra, de ex Cineclub acá de Valdivia, Nadia Albarrán, de Cineclub FIUDEC, de la Universidad de Concepción, al igual que Nina Mesina, también del Cineclub FIUDEC, Micaela Leal, del Cine Oculto de Rancagua, y Maxi Rojas, del Cineclub Paraíso. Bueno, y yo, que no me presenté, creo, pero soy Lucas Beckett Baeza y soy el coordinador de la asociación. Entonces le quiero dar el pase aquí a mi compañero Isra, que nos va a comentar el primer tema del panel. Sí, hola a todos y todas. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como ya dijo Lucas, mi nombre es Isra. Me gusta que me digan Isra. Mi nombre es Israel Salinas, pero por razones obvias yo creo que me disgusta el hecho de llamarme Israel. En este momento, ocurriendo una masacre en Gaza, yo solidarizo totalmente con el pueblo palestino. Aquí una bandera que vengo a presentar como frente a todos como solidaridad al pueblo de Gaza, ¿ya? Y gracias. Bueno, y agradecer como esta instancia al FIC, a la Asociación de Cineclubes igual, quienes este año igual se han puesto la capa, como que han hecho varias cositas, y agradezco este momento de estar aquí, de encontrarnos, porque este panel vamos a abrir la conversación en torno a lo que es comunidad. Ustedes se preguntarán
¿Qué se imagina por comunidad? Comunidad y hacer comunidad. La palabra comunidad está compuesta, de hecho, por la palabra común y unidad. Entonces, aquí tengo las definiciones. Comunidad vendría a ser el conjunto de seres que comparten uno o varios elementos en común, como un territorio, intereses, valores, cultura, historia o un objetivo compartido, y que establecen vínculos e interacciones entre sí. De esta forma, la instancia de asistir a un cineclub es totalmente acorde a lo que es generar comunidad. ¿Por qué? Porque en el cineclub uno se reúne no solo a visionar películas, sino que suele haber un cineforo, una conversación, un diálogo horizontal y transversal, donde nos intercambiamos opiniones, sentires, ¿cierto? Entonces, lo que la comunidad busca es esto, generar esto, como aunarnos, ¿cierto? Crear comunidad es colectivizar los espacios, generar vínculos y darle sentido a lo que hacemos juntos. Bueno, la actualidad muchas veces prefieren, nos vemos y muchas de las personas están cómodas, digamos, con sus cuentas de streaming, como prefiriéndolas ver en la casa, y se está viendo un poco obsoleto este hecho de acudir al cine, y aún más, ¿cierto?, como ir a un cineclub a dialogar, a ver algo en común. Entonces, en esta actualidad donde está este sistema, donde te exige producir, trabajar, ¿cierto?, yo pienso cuáles son los espacios donde nos podemos educar, autoeducar o tener y fomentar ese pensamiento crítico, ¿cierto? Son pocos los espacios que están fuera de la institucionalidad y de la academia, ¿cierto? Entonces el cineclub vendría a ser parte de uno de esos espacios que debería rescatarse y promulgarse. Bueno, ya estando a un día para que se cumplan 6 años de la revuelta popular, siento que ese hecho en Chile ha marcado y ha trascendido, porque muchos de los que estamos aquí, muchas de las personas salieron a las calles por un objetivo en común, a exigir cambios reales, ¿cierto? Y se vio reflejado también esa energía en común para luchar juntos, ¿cierto? Yo recuerdo que, no sé, estaba en la primera línea, había personas que agarraban las lacrimógenas, las metían en un balde, las quitaban con agua, ¿cierto? La apagaban, había personas que repartían agua, pan. Entonces, en ese momento yo reconozco mucha colaboración y comunidad, ¿cierto? Donde todos salimos, o una gran mayoría salió a las calles. Entonces, hoy día mismo, donde estamos a puertas de una nueva elección electoral, donde hay unos candidatos que son realmente nefastos, como esta dupla Cacas, y bueno, volviendo al tema. Y te quería aportar también ahí, porque creo que es súper clave lo que dices de como vinculando esto de la revuelta social con el cineclubismo, porque al final esa energía que se genera o que se generó en ese momento es lo que a través de nuestros espacios podemos generar, viendo películas, criticándolas, conversando entre nosotros. Y en ese sentido siento que también el acceso a tener esas películas es clave. Entonces quería aprovechar en pos del tiempo, pasar a conversar contigo, Mica, porque el tema que tú vas a plantear tiene que ver exactamente con eso, con el acceso a las películas y los cinemas. Sí. Bueno, sí, agarrando un poco de eso y vinculado igual como con la temática que aquí nos convoca, con lo que es la resistencia cultural. Yo respondí a esta pregunta como un cineclub
es parte de la resistencia cultural y yo dije, bueno, uno de los elementos es la piratería. Y bueno, he notado igual que a los cineclubes de repente da un poco de vergüenza tocar el tema porque es un poco tabú, todavía es considerado un delito. Y también existe un gran prejuicio por parte de cineastas que dicen, bueno, ¿cómo les voy a pasar mi película a un cineclub si todos ellos son piratas? Entonces, un poco nuestro objetivo igual es como matar ese tabú y poder también que nos vean como una opción para distribuir sus películas. Porque un cineclub en verdad tiene como finalidad el hacer comunidad, como decía aquí mi compañero. Y tenemos siempre fines educativos, conversar las pelis en los cineforos, eso es como la esencia de un cineclub. Finalmente uno no va a un cineclub a ver la peli y levantarse e irse de inmediato, es como escuchar a los demás, los sentires, sobre todo como desde lo que nos gustó, no nos gustó, las reflexiones que hay posterior, y etcétera. Y bueno, igual el tema de la piratería también es como un poco delicado, sabiendo que hay ahora tantas plataformas en las que uno puede pagar y conseguir películas, pero aún así quedan muchísimas películas fuera de estas plataformas. Hay un montón de pelis que ni siquiera están como para comprar, o sea, si uno quisiera hacerlo por una vía legal, al 100% es de repente imposible el acceso. Entonces, al final es como cómo buscar llegar a estas películas que de repente buscamos y es tan difícil. Entonces, claro, ahí aparecen estas páginas amigas y con las pelis ahí. Y también por otro lado, pensar también que hay tanta película que ya en estos tiempos ya está libre de derechos también. Y que ahí hay otra forma de acceder a mucho cine. Cada año se van a ir soltando más y más cosas. Y aprovechando como un poco, esta es una anécdota también como pirata, aprovechando que se está mostrando la última película de Albertina Carri. Yo quería ver Hijas del Fuego porque es la primera parte de la que se está mostrando ahora. Y yo dije, ya, quiero verla antes del FIC y la busqué y no hay cómo. Entonces al final uno termina encontrando estas pelis de repente en páginas porno, onda, como un lugar menos esperado que uno podría encontrar una película. Pero es así al final, como la piratería, a pesar de que haya mucha gente como en contra, es una parte esencial para poder encontrar nuevos cineastas que quizás por censura o por otros motivos están quedando fuera de canales legales. Bueno, es una delgada línea, yo creo que todos los que estamos aquí quizás hemos transitado por esos caminos de tratar de encontrar una película y no poder, y los cineclubes llegan por alguna vía u otra a mostrar esas películas que en ningún otro lado se muestran. Y creo que eso también responde mucho a la necesidad de ocupar el cine como una pedagogía, porque hay películas que son vitales para formar tanto público como personas. O sea, creo que todos aquí, quizás todos ustedes también, tienen una película que los marcó, que los hizo ver la vida distinto, que hizo reflexionar algo de ustedes que no lo habían hecho. Y eso es algo que nosotros como cineclubes podemos aportar también. Por lo mismo quería pasar aquí con Max,
que nos va a hablar un poco también desde esa línea más pedagógica del cine. Hola, soy Maxi, vivo en un lugar rural de la región metropolitana que se llama El Monte. Me costó harto, pero al fin logré hacer un taller de cine. Bueno, tengo 3 integrantes, pero también interesados. Y el rango de personas que van, uno tiene 16 años, o sea, alguien que está a mitad de la enseñanza media, y otro alguien que ya ha trabajado en producción. Y lo primero que me di cuenta es que lo que tenía pensado hacer no lo iba a poder hacer, o sea, tenía que adecuarme a las circunstancias. Mi foco fue plantearlo como un cineclub, y desde un principio les dije que era un cineclub. Y también ahí fue descubriendo la importancia de lo que estamos haciendo aquí y de lo que hemos hablado. Por ejemplo, el taller va enfocado como en la evolución del cine. Y volviendo a recapitular todo lo que sea, llegar al arte rupestre, que es como algo que se olvida un poco, pero desde ahí hay ya un indicio, no sé, de búsqueda de movimiento, estar a través de eso. Y cuando uno investiga eso se da cuenta que desde un comienzo el arte en general buscaba generar unión, generar como, o sea, antes de la palabra empezaron a existir imágenes que ya buscaban generar como una conexión. Y creo que el arte desde ahí, desde esos comienzos, tiene esa función de conectar, generar identidad en muchos casos. Y me parece que es fundamental también que las personas entiendan que el cine o el arte no es solo una entretención, como es válido, hacer un domingo ya no quiero ver a ver, no empezaría la semana quizás, pero bueno, cosa acá. A mí, no sé, disfruto todo tipo de cine y también creo que es importante que las personas entiendan que, aparte de un hobby y todo, de repente, como decían aquí, hay películas que a uno le impactan y te hacen darte cuenta que viví en un colectivo, eso se olvida. O sea, la sociedad no hablan de que hay que tener, por ejemplo, competencias. O sea, como hay muchas palabras que de repente condicionan la forma de pensar de uno. Así, el mercado laboral, de repente, tú sabés que estáis compitiendo con otros y no estáis construyendo como una sociedad. Y de repente era un cineclub, o sea, yo lo pensaba cuando venía en la micro para acá, hacía un día, como deberían existir clubes de todo, así como cosas que la gente recuerde lo que es reunirse, pensar, compartir ideas, transmitir su idea a través de otras formas, como el arte, un abanico súper grande. Y bueno, volviendo a mi tema, que lo de la magia, claro, a mí me gusta como insistir en eso y también me planteo que de repente cuando uno ya sabe ciertas cosas, de repente se interesa, no sé, por la teoría y empieza ya a ir con abstracciones infinitas, ¿cachai? Entonces pienso, uno de mis desafíos era cómo yo voy a transmitir esto y motivar a las personas a que vean más películas, o sea, amplíen su tipo de películas. Desde ahí me cuestionaron algunas ideas, como por ejemplo esto de formar audiencia. De repente igual a cierto público, por respuestas que he obtenido, porque cuestioné a muchas personas como qué opinaban, por ejemplo, de cine arte, qué opinaban de cineclub. Bueno, muchos no sabían lo que era, y algunos no encontraron incluso un valor. Y formar audiencia, por ejemplo, o educar a la audiencia sobre lo que es el cine. De repente yo creo que quizás el enfoque más motivar a que vean las cosas de una manera más amplia, no imponer mucho algunas ideas. Por lo que contaba antes, como tengo distintos tipos de asistentes al taller, tengo que adecuarme a un joven que recién está metiéndose en el mundo del arte, que le interesa la actuación igual, y otro que ya sabe, entonces no puedo quedarme únicamente con el que ya sabe, no podemos hablar entre entendidos. Y hay que entender también los públicos que, no sé, por día de repente hay muchos memes que creo que en algunos casos ahuyentan a la gente de ver con una perspectiva más amplia del arte. Claro, hay obras de repente, el otro día vimos una que, no sé, alguien criticó duramente porque decía que estaba hecha para aburrir, así como... Pero bueno, la sensibilidad de cada uno, hay que entender que todos tienen sus distintas visiones también. Entonces,
Yo creo que la tarea de para uno, para los que quieran hacer como talleres, para motivar a la gente, de repente diluir todo eso tan abstracto y llevarlo a cosas prácticas, adecuarlo al día de hoy, entender que igual el tiempo pasa y todos hemos visto distintos tipos de películas, pertenecemos a distintas generaciones y siempre hay que buscar una forma, no sé, que las personas, de sus gustos, de lo que les interese, creo yo, motivarlos por ahí a encontrar más amplitud en el tema. Sí, creo que es clave eso también, pensando que un cineclub no solo te puede enseñar de cine, ¿cachai? Que hay algunos que hacen crítica o analizan planos, qué sé yo, sino que también está la pedagogía de la conversación, de entender al otro, de contrastar las visiones que cada uno tiene sobre las películas. Eso también nos ayuda mucho, sobre todo porque hay películas que uno ve, no sé, de los 50, que en los 50 era una película y ahora es otra. Entonces, en ese sentido, quiero darle el pase a Nadia, que nos va a comentar un poquito sobre eso también. Sí, justo. Bueno, a mí me gustaría empezar con una frase de que el acto de resignificar y revivir películas es, en el fondo, una reflexión humana vital. Esto porque para nosotros, bueno, en mi caso soy estudiante de historia, entonces creo que es sumamente importante la visión, en lo que incluso se quería demostrar en ese entonces. Bueno, en mi caso, ahora que nos encontramos en una era completamente digital, con una infinidad de películas, etc., es muy importante que no se llegue a un aplanamiento histórico y no se pierda la experiencia contemplativa de esto. El hecho de que estas películas no se conviertan en mercancías de un archivo infinito. Bueno, aquí yo propongo dos dimensiones. Primero, el hecho de que revivir películas como experiencia colectiva y material. Revivir una película es insistir en su condición de evento. Esto mismo muy ligado al tema de los cineclubes y el hecho también de ir a un cine, no necesariamente lugares establecidos también. Frente a toda esta atomización del consumo individual, la proyección en una sala, en un cineclub o en un festival, como ahora estamos, restaura la dimensión ritual del cine y cultural, claramente. Y también la interpretación se construye de manera dialógica. Es un acto de resistencia contra la desmaterialización de las obras. Segundo, y para hablar del resignificar, esta resignificación es como una práctica hermética. El significado de una película no es fijo, sino que viene frente a los contextos de donde venimos y también los contextos históricos en los que se graba la película. La importancia histórica del cine recién de su valor artístico, para construirse en un archivo vivo de sensibilidad colectiva. Las películas son artefactos culturales que encapsulan la estética, los imaginarios sociales, las tramas y las aspiraciones de su tiempo. Por ello que es tan importante también ver muchas películas clásicas, atenderse a la historia, porque si bien quizás incluso históricamente no sean correctas, pero nos da un discurso que nos quería explicar el director, lo cual es completamente importante. A su vez, esta práctica adquiere también una dirección incluso dentro de la política, el poder blando también, que es muy importante y se ve muy en boca actualmente. Es así que la política cultural democratizadora debe inspirar más que la mera exportación de narrativas. La resignificación es la herramienta que nos permite a una cinematografía periférica convertirse en un interlocutor válido, ejerciendo un poder blando basado en la resonancia, no en la imposición. Finalmente, el acto de resignificar es el núcleo de una verdadera democratización del cine. El acceso a las plataformas ha sido el primer paso, una democratización cuantitativa. La cualitativa, la verdaderamente transformadora, ocurre cuando las comunidades de espectadores se apropian de las obras y de todo este sentido propio. Los cineclubes y los festivales son el laboratorio esencial de todo este proceso. Al resignificar una película, el público deja de ser solamente un receptor pasivo, sino que se convierte también en un creador de este significado. En este acto donde el cine cumple su potencial más radical, dejar de ser un momento intocable para transformaciones en un campo de batalla simbólico, siempre abierto, un bien común cuyo significado último reside en su origen, sino en el constante y diversa recreación. Y la forma en la cual nosotros vemos esto y también lo explicamos a nuestro alrededor. Es por esto que es muy importante no solo ver una película, sino
sentirla y llevarla a nuestro propio contexto, poder rehabilitar estos momentos. Eso. Claro, porque también cada vez que uno ve una película, pone algo de uno en ella para interpretarla, para emocionarse, y también pensando en el cineclubismo, que uno nunca está solo. En una sala de cine es muy raro que te toque justo en la sala vacía. Entonces es muy bonito con este rescate histórico que tiene que ver también con lo que hablaba Mika, del acceso a las películas, darle una segunda vuelta a estas películas, o una tercera vuelta, una cuarta vuelta, quinta vuelta. En cada función de Cineclub va a haber una interpretación distinta, porque cada uno cambia. La película no cambia, la película sigue siendo igual, pero uno cambia, la ve distinto, pasan cosas, hay un contexto, y eso también influye en la conversación, influye también en las personas. Por eso también quiero dar el pase a Nina, que es nuestra última moderadora aquí, o sea, panelista. Bueno, hola. Mi tema es hablar de cómo influye el cineclubismo en las personas. Tengo una hoja, pero en verdad voy a hablar de lo que me acuerdo porque me pongo más nerviosa. Y pasamos por varios temas el día de hoy. Y todos esos radican en el mismo, que es cómo influye al final el cineclubismo en las personas. Y si me lo preguntan a mí, yo creo que influye muchísimo porque inevitablemente el arte influye en las personas, todo tipo de arte. Todo tipo de arte influye en las personas y las cambian para bien o para mal, de alguna u otra forma. Por eso es tan importante el tener cierto control de lo que uno muestra, pero control entre comillas. ¿Pero por qué entre comillas? Porque estamos hablando de cineclubes. ¿Para qué existen los cineclubes si ya existe el cine comercial? Pues bien, los cineclubes parten siendo el deseo de personas para estar en una misma habitación, ver la misma película y poder conversar sobre ella. Se aleja de esta forma individual del ver películas, que como lo es el cine, porque uno llega al cine, se sienta, se come las palomitas si es que llegó, ve la película y se va. No hay espacio para la pedagogía en este caso, para el revivir o resignificar películas, para formar comunidad. No existe ese espacio en el cine comercial. Sin embargo, sí lo existe en el cineclubismo. Entonces influye en las personas de manera positiva, pues les permite crear su comunidad de gente con la que comparten gustos, con la que pueden llegar a tener ideas afines en este caso. ¿Por qué existe el cineclubismo, los clubes de lectura, los clubes para tejer? Hay clubes de todo lo que uno pueda imaginarse, y si no los hay, siempre es buena idea crearlos uno mismo. Entonces influye en hacer comunidad y dejar de ser un ser humano individualista, que es algo que se ve mucho con el capitalismo. El capitalismo busca la figura del hombre como alguien individual y que no le importa quién está al lado, ni lo que piense, ni nada de eso. Entonces, así también podemos ver el cineclubismo como un acto político. Nos convertimos como personas que están dentro de la política sin quererlo a veces. ¿Y por qué? Porque en el cineclub se cambian las jerarquías del mirar. Se ven películas, se conversan de ellas. En muchos cineclubes hay cineforos, en los cineforos a veces están los directores, y aunque sea impresionante, hay veces que las personas se animan o se atreven, por decirlo de alguna forma, a decirle al director o directora de la película que acaba de ver, como, no me gustó mucho por esto y esto, pero dar su opinión y tener fundamentos para sostener esa opinión ya es algo político.
Entonces influye en las personas tanto positiva por armar comunidad, un grupo donde se pueden refugiar cuando el tiempo se pone difícil, que es sumamente necesario, y también para empezar a desarrollar este lado político que tienen dentro de sí. Porque si me lo preguntan a mí, toda persona puede llegar a ser política. Entonces, eso, como que influye en las personas de un sinfín de maneras, pero si nos tenemos que llegar a este punto en donde tenemos que decir, en esto influye en el crecimiento de la persona, en el crecimiento, porque uno sabe que cuando conversa, dialoga, intercambia cosas con otra persona, empieza a crecer uno mismo, a aprender a tener conversaciones y sobre todo el compartir lo que te gusta. Entonces, sin ninguna duda, el cineclubismo influye dentro de las personas. El cineclubismo o todo lo que tenga que ver con el arte y el reunir a personas que comparten ese mismo gusto, por decirlo de alguna forma. Claro, porque también es importante rescatar que hay muchos cineclubes de la asociación que son online, que no ven la película necesariamente en las funciones que tienen, sino que se juntan a conversar. Entonces eso ya es un claro indicio de que algo te genera esta disciplina, porque al final lo que a uno le interesa es juntarse con la gente que uno se junta siempre, tener ese espacio seguro, nutrir ese espacio seguro, y al final la película se vuelve una excusa. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos conversado, para que también lo tengan pendiente en el documental que vamos a ver, para que hagan ahí algunos nexos y podamos después conversar abiertamente. Isra, ¿quieres decir algo? Sí, claro, quisiera agregar y compartir lo mismo que dijo la compañera, y dejando como lo polémico para terminar la idea, como que esto de las alianzas colectivas como en las poblaciones, en nuestras comunidades, es algo que, claro, sana el tejido social, sí, totalmente. Por lo mismo, quería hacerles una invitación, dado que mañana es 18 de octubre y se cumplen 6 años del estallido social, la revuelta popular. Vamos a estar mostrando en el ex Cineclub, en Barrios Bajos, esto queda en ex fábrica. No sé si se habrán desplazado más hacia el sur por General Lagos, pero queda cerca. Está a unos 15, 10 minutos caminando. Vamos a hacer una muestra en torno a lo que fue, y el 18 de octubre vamos a mostrar unos cortos, y también lo que estamos haciendo aquí, dialogar en torno a ese hecho histórico. Súper, muchas gracias por la invitación, quedan todos invitados también mañana. Bueno, retomando lo que decía, estos puntos clave para que ustedes consideren en el visionado del documental que vamos a ver. Hablamos de formar comunidad, hablamos del acceso a las películas, hablamos de la pedagogía a través del cine, bajando un poco desde la perspectiva academicista, y cómo eso resignifica las películas, revive las películas y también cambia a las personas. Entonces ahora quería invitar al escenario a Benito Rivas y Nabil Rodríguez, que nos van a presentar el documental, para luego pasar al visionado. Hola, buenas tardes a todas, a todos, todos. Muy contento de estar acá. Entiendo que está la familia de Don Enrique, entonces, allá. Un saludo especial a ustedes, ¿no? Benito, ¿quieres partir tú? Bueno, decir que lo que vamos a ver fue partió siendo un regalo, ¿no?, para Don Enrique. Esto corría el año 2003 y estaba cambiando la institucionalidad cultural, ¿ya? De la División de Cultura a lo que fue el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y el día 3 de diciembre del 2003 se iniciaba esa nueva institucionalidad, ¿ya? Oficialmente, todas las regiones y en Santiago partía el Consejo Nacional. Y partió, se organizó el Día Nacional del Cine, ¿ya? Y entonces nosotros meses antes pensábamos que íbamos a hacer para ese día, y todos pensábamos en hacer
en reconocer la figura de don Enrique, de hacerle un regalo, un presente, qué podemos hacer, qué le podemos regalar, cómo lo podemos reconocer, lo vamos a invitar, y de repente surgió la idea de hacer ahí unas tomas, unas entrevistas, y Benito puede empezar. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos, felicidades y gracias por el trabajo que hacen, porque cada uno de ustedes es una escuela, con lo que hacen, que cada cineclub es una escuela. Bueno, este trabajo lo hicimos porque queríamos reconocer la figura de don Enrique en su legado que estaba dejando en la región, y queríamos mostrar o graficar un poco quién era él en un espacio más íntimo. Fuimos a su casa, yo no tenía mayor vínculo con él, fue Nabil quien me llevó hacia allá. Yo trabajé un poco en la creación del guión, por así decirlo, y luego el montaje, pero la entrevista la condujo Nabil. Y cuando estaba montando la película pensaba yo, en realidad era un video para él, un regalo para él. ¿Para qué público vamos a hacer este trabajo, ¿no? Y el público para mí era don Enrique y las personas que a él le interesaba mostrarle, mira, esto es lo que yo hago. Porque sentíamos, a raíz de un comentario que hizo alguien de cultura y que me dice, hoy tienen que hacer un video de don Enrique, que su obra estaba pasando desapercibida, no se estaba evidenciando su trabajo y la figura que él representaba. Curiosamente, el año pasado me contactó una persona que fue parte de un cineclub o de unas clases que él hizo en Tolten, un pueblo que está alejado del centro de la región, y que dice que para él ver las películas que le llevaba este señor que lleva con un proyector al hombro y que le mostraba unos cabros desordenados, una película que le veían la mitad concentrado, el resto no, pero para él le abrió una ventana al mundo. Entonces la figura de don Enrique y sus cineclubes para él fueron una ventana a otra realidad, y gracias a eso él tuvo inspiración para hacer otras cosas. Nunca se enteró don Enrique que para él le cambió la vida. Entonces bueno, ahora vamos a ver un trabajo que el original parte desde una presentación con el sonido de una proyectora. Antes de eso hay otras imágenes que fuimos registrando porque teníamos la intención de hacer un trabajo más largo. Y eso aparece como una previa, ¿no? al corto. Muchas gracias por querer verlo, ¿no? Es tan largo. Muchas gracias por la presentación. Entonces ahora los dejo invitados a todos a ver el documental. Nosotros nos retiramos y de ahí volvemos para el Cinefuerte. General Director of Extension and Communications with the University of LaFran, to present a statuette in recognition of his work. Watching a film is the same as seeing a painting or listening to a concert. Un concierto que llega al corazón.
lo mismo que ver una pintura o que escuchar un concierto. Te llega al corazón y después tal vez utilizas la mente y procesas alguno de esos elementos. Pero si no te llega primero al corazón, ¿qué significado tiene? El cine, mis queridos amigos, como cualquier manifestación artística, primero se vive. Y por eso en este minuto, mis queridos amigos, feliz día del cine. Cuando en 1966 exponía mis primeros trabajos fotográficos, todavía se estaba discutiendo y daba origen a ociosas controversias si la fotografía era o no un arte. Hoy día nadie, o casi nadie, duda del significado artístico que el fotografiar tiene. Y se ha cumplido aquello que primero señalara Neumann y posteriormente Lino Formaggio. Comillas, vamos a llamar arte todo lo que los hombres han llamado arte. Quisiera dedicar hoy esta presentación a mis estudiantes de licenciatura en arte que me honraron con su presencia y donde el encuentro trascendió la fría enseñanza y se transformó en aquello que puede hacer misterioso vivir, el encuentro humano. Mi padre es uno de esos marinos que quedó en 1914 cuando se inició la Primera Guerra Mundial en algún puerto. Él quedó en Valparaíso, pertenecía a la marina mercante del Imperio Alemán en ese tiempo. Mi madre viene de Río Bueno, una familia de origen alemán, pero tanto ella como la abuelita ya nacieron en Chile. La primera película en realidad la vi con mis padres, El jinete del corcel blanco, la versión de la década del 30, donde me pasó algo lo que le pasa muy a menudo a los niños. Se me ocurre que vi la mitad de arriba de la película nomás porque la persona que estaba adelante era demasiado alta, pero después se hizo costumbre que con mi hermana fuéramos los días sábados en la tarde corrientemente al Real, ¿no? Y se veía una película, se veía la serial, y el domingo en la mañana ella me contaba la película de nuevo, me preguntaba y la contábamos juntos, la recordábamos, etc. Es decir, mi primera maestra en ese sentido, en eso de comprender el cine, en realidad fue esta niña. De entonces hasta la fecha van como 4.800 películas, un poco más las que he visto. ¿Ya? Este año estoy acercándome peligrosamente ya a las 300. El ir al cine era un ritual de carácter cultural muy serio. Muchas veces
los papás, por ejemplo, cuando iban a ver una película, ¿ya?, se ponían la ropa del día domingo, por decir eso. Porque hubo un momento en la historia de la humanidad donde efectivamente que el cine era alimento espiritual, era alimento cultural. El paso de querer compartir esto con otros tenía que darse, es lógico, porque llega un momento cuando uno está muy imbuido de algo, que eso lo quiere compartir con otros, ¿ya?, con otros seres. Como yo era profesor, la cosa partió con los jóvenes, indudablemente. 1966, organización del Cine Club Licea. En el 67 estoy metido en la organización del Cine Club 72. Entonces, cuando yo menciono Cine Club 72, hay gente que enarca la ceja de alguna manera. Debe haber sido muy peligroso eso. No tenía nada que ver con ningún tipo de peligro. Estábamos todos sentados ahí, Obregón, profesor Obregón, Guillermo Chandía, Manuel Cárabes, ¿ya?, Los Soñadores, y otros, lo Máximo Eitel, ¿ya? Hagamos una actividad cinematográfica regular aquí en Temuco. Y nos habíamos conseguido el auditorium del Servicio Nacional de Salud de Vicuña Maquena con claro solar. Y ahí estábamos pensando, ¿y qué nombre le ponemos a este grupo? Y de repente alguien que seguramente tiene que haber estado en otra en ese momento, dice, que no nada que ver, dice, oye, dice, aquí hay 72 butacas. Y otro dice, claro, es decir, cuando seamos capaces de llenar esta sala con sus 72 butacas, Cine Club 72, ¿no? Qué cosa tan hermosa, ¿ya? Año 72 entro a la Universidad Católica, empiezo a dar un electivo de cine que tuvo bastante éxito y ha tenido siempre bastante éxito, y organicé allá el cinearte de la Universidad Católica. En el periodo que manejé el asunto atendí 210.000 personas. Hoy día ya no hablaría de cinearte, porque hoy día la cosa la simplifiqué, ¿ya? Hay películas que tienen calidad y películas que no tienen calidad y se acabó. En cambio, el término cinearte suena a elitista, a capilla, aquí nos juntamos los que sabemos y los que no saben afuera. Tonteras. En los 90 organizo en la Universidad de la Frontera, organizo el videógrafo, y posteriormente en el 95 me vuelven a llamar, 96 me vuelven a llamar a la Católica y allá organizo el rollo. Lo que a mí particularmente me ha dejado enrollado es que, digamos, en tantos años se han podido hacer estas cosas para la gente gratuitamente. Y hoy día me estoy preguntando, ¿por qué hay que pagarlo todo? A mí particularmente, durante un periodo de mi vida, me marcó muy fuertemente el cine de Bergman. Muy fuertemente, ¿ya? Y sigo pensando que es el director, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algo que decir y lo sabe decir muy bien. En ese sentido es un gran artista, ¿ya? Pero
cuando recuerdo mi época de estudiante universitario, ¿no? Y pienso en un filme como, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour, que es otra película que nos ha conmovido tanto, ¿no? A propósito del director Alain Resnais, cuando vi ese documental terrible sobre los campos de concentración nazi, ¿ya? Noche y Niebla, que es una película de 29 o 30 minutos, ¿ya? Y que es tan poderosa que después de eso nunca más debía haberse hecho nada sobre los campos de concentración, porque ya no era necesario. Veo el globo rojo y recuerdo a mis hijos cuando se mostró aquí en Temuco y fui a verlo con ellos. ¿Te das cuenta? El globo rojo es una película para niños. Y puedo seguir viendo perfectamente, digamos, esa obra maestra del cine chileno que es El Chacal de Nahuel Toro. Porque cada día la estoy comprendiendo mejor. El haber tenido el privilegio de conocer a Héctor Ríos, el hombre que hizo la cámara del Chacal, me ha permitido ver otras cosas ahora en la película. Cuando apareció ese tema del video, yo dije, la primera película que voy a comprar es 2001. En una clase de este último día, viernes fue, yo le decía a mis alumnos, bueno, hoy día esta película no la voy a ver completa, con ustedes voy a tener que salir por un momento de la sala, porque la verdad es que ya la he visto 40 veces. Yo miro a este ciudadano que viene de Chillán, que fue forjado allá y que también quiere ver el mundo. Y me pregunto si él se sentirá satisfecho con una sola toma, por ejemplo. Y creo que la vida tiene un poco esas características. Es decir, el despedirse no es morirse. ¿Ya? Ahora, yo sé que estoy en un momento de mi vida en el cual es probable que tenga que dejar algunas cosas y reemplazarlas por otras, volver un poco más, con más seriedad y más fuerza a la fotografía, pero ese contacto con los seres humanos que logro a través del cine, no pienso perderlo. Como un hombre que pasó por la vida con humildad y con dignidad. Yo creo que así quisiera ser recordado. Con humildad, porque en un mundo en el cual todo el mundo pisotea a todo el mundo, nunca he pisoteado a nadie, y con dignidad porque nunca me he dejado pisotear. Y aquí que estamos en el lugar por el cual caminé con mi esposa, conversé con mi padre, vi a mi madre, el lugar en el cual vi corretear a mis hijos. En la actualidad, hoy día, una compañera maravillosa entra a este mismo lugar y me decía ayer, hay que desmalezar. Eso significa revolucionar un poco la tierra. Y no me queda otra que compartir un poco el pensamiento de Facundo Cabral cuando dice que hay que hacer la revolución, pero que la revolución hay que hacerla primero dentro de sí mismo y consigo mismo. Y yo creo que esa es la tarea nuestra de todos los días, el tener que aprender
a ser nosotros mismos, ¿ya? Ser capaces de mirar el mundo de frente con humildad y con dignidad. Ese emocionante registro. Quería invitar a los chicos a Rocío, a Baite y a Javi para conformar el panel junto a Benito y Nabil. ¿Se pueden acercar? Bueno, yo no tuve el honor de conocer a don Enrique y viendo este video por primera vez me conmovió mucho. Cada vez que lo veo hay ciertas frases y cosas que él dice que remueven muchas cosas que he pensado en mi vida. Entonces quería partir el foro preguntándoles a ustedes cómo fue, habiéndolo conocido y todo, cómo fue registrar esto y tener de primera fuente toda la filosofía que él tenía. Bueno, hace tiempo que no lo veía y entonces una linda oportunidad de poder ver de nuevo en una sala que podría ser de cine, ¿no? Este homenaje a don Enrique Ehlers. Bueno, como tú dices, ahí hay frases importantes. Don Enrique era todo un personaje, era como está puesto ahí al comienzo y al final, un maestro, ¿no? Era un maestro en toda su expresión. Y yo creo que deben haber habido muchos Enrique Ehlers haciendo cineclubes en la década del 60, 70, ¿no? Bueno, Aldo Francia. Y yo creo que la experiencia fue, veníamos teniendo ya una relación. Yo debo decir que justamente ese año nosotros partimos con un cineclub en la Universidad Católica de Temuco, en la Escuela de Antropología, en agosto de ese año. Y yo sentía que quien tenía que partir con ese cineclub tenía que ser don Enrique. Entonces lo invité a sumarse a ese grupo y él gentilmente accedió, eligió la primera película, ¿ya? La muerte y la doncella, eligió la segunda película la semana siguiente, eligió la tercera y ahí me dijo: ahora yo me voy, ustedes siguen. Entonces nos estábamos viendo mucho y habíamos tenido la idea también de que este personaje, como personaje, ¿no? Merecía tener una construcción audiovisual, un documental, algo. Pero en ese momento, cuando nace este acercamiento, fue porque había que homenajearlo, ¿ya? O sea, era el Día Nacional del Cine. Nosotros, con Benito Rivas y un grupo de gente muy numerosa, formamos el año 2000 la agrupación de audiovisualistas de Temuco. Entonces éramos nosotros los que queríamos homenajear y queríamos estar presentes en el Día Nacional del Cine. Y yo debo ser bien sincero, decir que pensando varias cosas en cómo hacer este homenaje y que mi señora me dice: pero ustedes son audiovisualistas, ustedes tienen ¿por qué no me hacen una obra audiovisual? Lo entrevistan, y entonces va surgiendo la idea de con Benito la pudimos resolver. Y recuerdo claramente que esto fue un domingo en la tarde, y nos acercamos al domicilio de don Enrique, ahí en el Callejón Inglés, una casa maravillosa que ya no existe,
Y bueno, y tuvimos ese acercamiento y pudimos conversar con él largo rato, primero hablar un poco y después ya muy fluido, ¿no? Esta cosa fue muy fluida, yo estaba ahí haciendo sonido, Benito grabando y estábamos conversando con él, nos llegó a varias partes de la casa y de repente no hubo una gran programación en general hasta llegar, fue una conversación muy íntima, muy estrecha, muy natural, Hola, profesor. Mira, yo quería agregar que ahora que lo veo que lo habría editado de otra manera, que tanto zoom, que tanto fake, que hubiera hecho todo un guión de nuevo, ¿entiendes? Pero bueno, el valor está en el mensaje, los mensajes que él entrega. Yo recuerdo que yo tenía poco trato con él, lo había visto un par de veces y me preocupaba que se incomodara, por eso preferí que Nabil, que tenía más trato con él, hiciera más trato delante de la cámara, porque yo también sabía que tenía su genio también el hombre, entonces no sea que se corte la grabación o afecte en algo. Entonces estaba muy preocupado hasta que la pareja que estaba ahí con él me dice intermedio, oye, no, se está fascinado, está súper contento, así que sí que lo vamos a hacer. Y a ella como que me relajé, entonces ya nos atrevimos a mostrar los barcos y salir, y a ella como que empecé a disfrutar ese momento. Pero sí sentí cuál era el valor de documentar cosas, más allá de cómo lo logres hacer, porque en ese tiempo yo tenía una cámara digital 8, que ustedes creo que ni conocen ese formato, venía después de Lumatic, apareció un invento de la Sony, y que era lo más accesible y barato que uno podía tener y de buena calidad, y con eso había que hacerlo nada más. Pero el valor de rescatar esta historia, o más bien a la persona convertida en personaje, para tener estos mensajes para futuras generaciones. Y el último mensaje que lo pusimos allí, que claro, es él que nos reúne de nuevo, y en cierto modo estamos aquí hablando de don Enrique, y como vemos ahora replicado en Temuco. Nabil ha seguido más que yo el trabajo del Cine Club, y ver estas nuevas generaciones que tienen mucho más que decir y otros discursos, y que pueden ser futuros portadores de mensajes tan potentes como los de don Enrique. Creo que ahí radica el valor, y que lo he podido entender con el tiempo. Entonces, ese día, si me preguntan, fue estresante para mí. Pero cuando me llevaba el material de vuelta, dije, vaya, aquí hay mucho más que no hemos valorado en las personas que educan con el cine. Bueno, y ahora yo hago clases y eso también, he seguido en esa temática, y enseño a los niños a producir audiovisual, y no con tanto zoom ni con tanto fake, ¿no? Pero con un discurso en que lo valioso es lo simbólico. Cuando ya lo simbólico no puede aportar más, que es escaso, entran a jugar las palabras. En este caso tal vez exageramos mucho con las palabras, ¿no? Pero era lo que podíamos hacer en ese corto tiempo. Buenísimo. Muchas gracias por esos aportes tan significativos también para entender un poco más sobre la película. Ahora quería preguntarle a los chicos aquí cómo desde nuestro cineclubismo podemos continuar con la visión de don Enrique. ¿Cómo creen ustedes? Bien, bueno, primero que nada agradecer por el documental, y también agradecer por todas las gestiones acá en la asociación que nos dio la oportunidad de visionarlo nuevamente. Yo soy Baite Trujillo, del Cineclub Linterna Mágica, uno de los cineclubes herederos de Enrique Dillers, y sin duda para mí ver este documental es muy emocionante. Creo que quienes no tuvimos la oportunidad de conocerlo, acá vemos una gran oportunidad de reconocer cuál es el legado que él nos plantea y cuáles también son los lineamientos que nosotros deberíamos seguir como cineclubes, porque él nos plantea algunas ideas que son esenciales, que nos reconocen como un espacio de amor al cine, un espacio también para maravillarse con el séptimo arte, y creo que también esos son los lineamientos que deberíamos seguir y mantener. Acá Enrique nos menciona varias ideas que son muy interesantes, como
como por ejemplo que el cine debería ser gratuito, que por qué pagar por el arte, por acceder al arte. Yo creo que la forma en que hacemos cineclubismo apunta directamente a aquello, a tratar de generar un espacio que no necesariamente es un espacio de crecimiento económico, no necesariamente un espacio de consumo, sino que es un espacio que nos permite el disfrute y el aprendizaje. Y otro elemento también que menciona acá Enrique Aguilers es que no solamente nos dediquemos al cinearte, sino que también a maravillarnos con distintos tipos de cine y que tengamos la capacidad de que el cine entre primero como a nuestros corazones por nuestra emocionalidad y que luego repensemos ese cine. Yo creo que tomando todos esos elementos podemos seguir trabajando en mantener ese legado y mantener viva también su memoria. Creo que también es esencial que podamos seguir trabajando para aquello y sin duda este tipo de materiales permite que nuevas generaciones quizá como nosotros, como nosotras que nos encontramos acá en la asociación podamos seguir trabajando y creando espacios colectivos que permitan ir reconstruyendo tejido social, que permitan ir reconstruyendo comunidad, pero utilizando el cine como un medio para acercar a las personas y para también reconocernos como un otro que tiene la capacidad de maravillarse con este arte y no solamente consumirlo según los lineamientos que nos entregan también las grandes empresas, que tenemos nuestras plataformas de streaming, las grandes empresas o cadenas de cine que nos dicen qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que nos tiene que gustar y qué es lo popular. Pero el Cineclub nos ofrece un espacio en que podemos decir, esto es lo que me gusta a mí. No importa que sea lo más popular, lo que genere más ganancias, lo que llene más salas, sino que esto es lo que me entra primero a mí, a mi corazón, a mi emocionalidad, lo que conecta también con mi historia de vida. Yo creo que esas son como algunas ideas que podemos trabajar para seguir manteniendo vivo su legado como cineclubista. Eso último que decías, justo es lo que dice al principio del corto, que el cine primero llega al corazón y después quizás vamos a procesar otras cosas mentalmente, pero primero llega al corazón, y si no llega al corazón, ¿qué significado tiene? Entonces creo que nuestra labor cineclubista principalmente es eso, que el cine llegue al corazón, ¿no? O sea, vivirlo desde ahí, vivirlo con el cuerpo, con las emociones. Creo que, bueno, en el contexto en que vivimos, no solo por las redes sociales y las plataformas de streaming, sino también por como los medios de consumo masivo de cine, las salas, multisalas, etc. La forma hegemónica de consumir cine nos tiene un poco mal acostumbrados a la información, digamos, como a entender todo, a que todo pasa por algo racional, por algo que hay que entenderlo. Y ahí la mente está primando por sobre el corazón, y lo que hacemos es dar vuelta a eso. Por eso la gente es tan reacia de repente ver cosas que no entiende. Justamente de eso se trata, la emoción del cine es ver algo inesperado, algo enigmático, algo misterioso que te seduce. Entonces creo que eso cada vez se va perdiendo más, como la capacidad de asombro ante lo desconocido, y creo que eso es lo que estamos transmitiendo tanto en cineclubes o también las personas que hacen talleres de cine, sobre todo con niñas, con gente joven, mostrar algo distinto y no tener ese prejuicio, ese paternalismo de que no lo van a entender o no les va a gustar. Yo creo que cada persona es capaz de absorber cualquier cosa, y no solo en cuanto a cine, cualquier forma de expresión de arte. Entonces, eso por un lado, y también como respondiendo cómo seguir con su legado, con lo mismo que hice al final, con humildad y dignidad, como el querer ser recordado así. Me imagino que quienes lo conocieron lo recuerdan así. Y es súper bonito lo que dice, y también creo que yo también me lo tomo como una metáfora del cine mismo, o al menos del cineclubismo. Creo que cuando quienes creamos cine, al menos de formas más independientes, digamos, no buscamos pisotear a otra persona, y tampoco buscamos que nos pisoteen. Y el cineclubismo también hace eso, somos espacios de exhibición abiertos al público, que tampoco busca pisotear a nadie, no como las multisalas, que ellas sí que pisotean, ¿no? Porque ahí no hay una lógica de compartir el cine para que te llegue al corazón, sino que hay que vender un producto, y la forma más fácil de vender un producto es tener un producto digerido, que se te está casi explicando cómo tienes que digerirlo y por qué te tiene que gustar. Entonces, creo que
creo que esa es la manera que hay que afrontar esto, no hay que dejarnos pisotear. Creo que el cineclubismo es un espacio súper bonito, súper horizontal y súper colaborativo, así que creo que ese es el espíritu. Hola a todos, mi nombre es Rocío, soy del Delirio Cine Club. Quiero hablar un poco igual desde el legado de don Enrique. Yo tuve la suerte de conocerlo muy de cerca. Siempre me gusta decir que nací en el patio de su casa. Mis papás eran alumnos de él y de la mamita Úrsula también. Y justamente desde ahí viene mi conocimiento y mi arraigo con el legado de don Enrique. Cuando se dio la opción de hacer este homenaje, también contacté a otras personas que fueron parte de los cineclubes, exalumnos, y el cariño inmensurable que le tienen a la educación de don Enrique, porque él siempre hablaba del cine como una ventana al mundo. Entonces que tú a lo mejor podías abrir una ventana y eso podía llevarte a caminos así, pero totalmente insospechados, como lo que contaba Benito con respecto a esta persona en Tolten, personas de las comunidades, porque don Enrique, mi papá a veces le decía que a don Enrique se le ocurría ir a hacer una sesión, no sé, a un pueblito allá donde él ya le perdió el poncho y había que conseguirse un vehículo para poder transportar en ese tiempo las proyecciones, las máquinas, que eran bastante pesadas, ni parecía lo de ahora. Justamente para eso, para llevar películas a la gente. Y quería rescatar, bueno, dos exalumnos, en este caso Mónica Enreldet, que es profesora de biología. Ella terminó haciendo su tesis de documentales medioambientalistas que le proporcionaba don Enrique. Entonces él que era profesor de fotografía en ese tiempo en la universidad, ayudó a muchos profesionales, sobre todo educadores, entonces eso lo llevaba también a las aulas. Otro profesor, por ejemplo, Aldo Valenzuela, que es profesor de arte, que comenzó también haciendo cineclubes en un pueblito, Pucón, cerca de Villarrica. Porque para don Enrique tampoco había edad cuando uno tenía que empezar a ver cine. Yo me acuerdo que tenía 7 años cuando don Enrique me mostró El Globo Rojo con mi hermano y lo vimos y quedamos como en shock. Y lo primero que nos preguntó fue, ¿qué les pareció? Y nosotros con mi hermano dijimos, el globo tiene vida. Para los que no lo hayan visto se los recomiendo porque de verdad que uno vuelve a ser niño cuando ve esa película. Ya nos preguntaba como si fuéramos una persona adulta, que qué pensábamos de la película, o nos mostraba un pedazo de alguna escena. Me acuerdo haber visto Herzog muy chica, obviamente no entendía mucho lo que estaba viendo, pero después con el tiempo fui aprendiendo y el mismo don Enrique me decía, ve las películas 2 o 3 veces y dime después qué piensas. Entonces el legado de él está enraizado muy claramente en sus exalumnos, en la pedagogía que se trabajó en la ciudad de Temuco. Hay que pensar que igual que la mayor parte de las generaciones también no tenían voz en ese periodo de dictadura, cuando él comenzó los cineclubes. Entonces eran espacios de exposición libre y sana, una convivencia sana de muchas personas que no tenían voz en algunos otros estamentos. Sí me gustaría que la figura de don Enrique fuera más conocida, pero creo que este es un primer paso para las personas que lo conocimos, poder volver a abrazar y agradecer su legado, y a las personas que no, empezar a conocerlo y seguir esa metodología de trabajo. Sí, yo quería decir, bueno, primero que nada, la compañera acá de Linterna Mágica es uno de los cineclubes bien antiguos y clásicos de la UFRO, que lo bueno es que va cambiando el grupo de estudiantes que se van haciendo cargo, pero el cineclub se mantiene, continúa. Otras cuestiones que me acordaba es que, bueno, uno recuerda la figura de don Enrique caminando por Avenida Alemania en Temuco, con su corbata,
que era un tarigüe mapuche tejido, ¿no? Y siempre ahí, digamos, ya después con los años su pelo blanquito, súper cano, y siempre dispuesto a conversar, ¿ya? Si te encontrabas en la calle, ya él te iba a parar a decir algo, ya te iba a preguntar algo. Yo quería decir que, por ejemplo, hubo un proyeccionista, una persona a cargo del cojo, ¿no? Un operador de las máquinas de la Universidad Católica, Fernando Díaz, y él me contaba que, porque don Enrique partió, como dice ahí el documental, el 66, ¿no es cierto? Estamos hablando de los 60, estamos hablando cuando el Cine Club en realidad se está instalando en todo el mundo, ¿no? Porque viene de Francia, ahí tenemos somos herederos de los movimientos cinematográficos franceses, la década del 30 parte con la vanguardia, primero yo creo que muy en pañales, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, con la nueva ola francesa, que se desata esto, ¿no? Que el cine no puede ser solamente una cuestión de entretención, de ir a mirar algo, irse para la casa, sino que tiene que ser un mecanismo, ¿no? Un gatillador de conversación, reflexión, análisis, y como alguien decía en la versión anterior, de cambio, ¿ya? Que parece muy ambicioso esto de que el Cine Club puede aportar el cambio social, pero claro, es una seguidilla de cuestiones. Entonces quería decir que don Fernando Díaz decía que en esa época, cuando claro, ahora nosotros tenemos el data, tenemos unos proyectores aquí chiquititos, los parlantes son todo reducido, digital, todo, ¿no? Todo no sé, toda una memoria, ¿no? Él decía que tenía que andar con don Enrique, que se le ocurría ir a dar películas a comunidades mapuche, ¿no es cierto?, en Carahue, entonces tenían que andar con las baterías para el proyector de 16 milímetros. ¿Ya? Entonces había 2 o 3 personas que andaban, claro, en un vehículo, pero después había que llegar a la sede o a la casa, ¿no? y mostrar estas películas de 16 milímetros, ¿no? En cine, de real. Entonces, bueno, eso es una cosa que me está acordando. Y lo otro es que, bueno, acá hay un colega también que estuvimos muchos años, 9 años, en un cine club de la Escuela de Antropología de la Católica, y partimos en una casona que tiene una universidad católica allá, y de repente nos invitó el director del museo a hacerlo en el museo. Los últimos 4 años fue en el museo, que tiene el garage de una casona también antigua, de esa época de los 40, 30, ¿no? Que es monumento nacional y que es el Museo de la Araucanía. Estaba todo restaurado, y él dice: quiero ponerle un nombre a esta sala de cine audiovisual. Entonces nosotros le dijimos: no hay otro nombre. O sea, tiene que ser Enrique Expo. Y entonces se inaugura justamente en el marco del Cine Club, y se inaugura, me acuerdo que estaban también las hijas ahí en ese momento, un sábado en la mañana, se inauguró esa sala con el nombre Enrique Eigler, y también hay una sala en la UFRO, la sala audiovisual, que también tiene el nombre de don Enrique Eigler Moore. Entonces hay un reconocimiento, la figura de don Enrique es reconocida por muchas generaciones, imagínense, los 60, 70, 80. Yo llegué de Santiago a Temuco el año 87, y tenía libre, trabajaba en una radio y tenía libre los sábados. Y qué mejor que encontrarse con los sábados de la función del Cine Club de don Enrique en la sala de la UFRO en Prat 332, ¿ya? Sábado a las 4 de la tarde. Entonces ahí vi un montón de películas que no habría visto en otra parte. Todos conocimos o sea, a uno le gustaba el cine, pero tampoco era tan cap, ¿no? Y ahí conocimos a Bergman, a Herzog, a los franceses, a Truffaut, Godard, al neorrealismo italiano, ¿no? O sea, de ahí en realidad nos incluimos realmente en el cine. Qué bonito todo lo que cuenta, en verdad, como ahí se ve el legado en físico, ¿cierto? Las salas y todo eso. Ahora quería abrir la palabra a la gente que está aquí presente. Súper. No sé si tenemos otro micrófono para ir pasando. Hay que subirle la cosita hacia arriba. ¿No? Hola, muchas gracias por la propuesta, la invitación también y el homenaje a don Enrique. La verdad es que los que somos de Temuco, es una figura súper importante y sigue siendo súper importante para la ciudad.
Por ejemplo, yo no lo conocí por un tema de edad a don Enrique, pero sí mis padres me hablaban mucho de él, que lo conocieron en la Católica y en la UFRO respectivamente. Y siempre, sobre todo mi madre, me hablaba mucho de don Enrique con mucha admiración y mucho respeto sobre una persona muy especial que marcaba la Jorge. Y eso se notaba en la ciudad, de verdad que a fondo. Entonces, como que estas salas que existen actualmente ahora, realmente es como lo que corresponde a la figura de don Enrique respecto a eso. Y bueno, la verdad es que también conectándolo con lo que decían los compañeros en el foro anterior, ¿qué es lo que hacía a don Enrique tan especial y tan extraordinario en cierto sentido? Yo creo que, sobre todo en los tiempos en los que estamos ahora, la gracia de don Enrique es que era claramente un humanista. O sea, él hacía humanismo, formaba a personas, no era un profesor como los que tenemos ahora de que, o lo que se han transformado las universidades, que es una suerte de tecnicismo, de perfeccionamiento de especialidades. Mi madre siempre me habla mucho de don Enrique como una persona que formaba personas. Él era un humanista, eso era, hacía humanismo. Entonces, igual conectándolo con lo que decían los compañeros anteriores en la primera sesión, ¿qué es el cineclub y qué es lo que hacía don Enrique cuando se quedaba conversando hasta tarde con sus alumnos? ¿Qué es lo que hacía cuando los acompañaba a la casa para poder seguir la conversación? Los invitaba a ciertas actividades. Él estaba haciendo humanismo, estaba formando seres humanos. Y eso también en el cineclub, hasta cierto sentido, esa es su herencia. ¿Qué es hacer cineclub, sobre todo dentro de la universidad ahora? Es formación humanista, autónoma. Que eso en la universidad ya lo perdimos, o siento que lo estamos perdiendo completamente, porque precisamente se olvidaron de educar a seres humanos. Don Enrique educaba a seres humanos, él era un humanista. Yo creo que esa es la enseñanza principal y de verdad que yo no le conocía el rostro, por ejemplo, así que de verdad muy agradecido por el cortometraje y escuchándolo hablar obviamente me hizo mucho sentido lo que me cuentan mis papás todavía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si alguien quiere complementar o alguien más tiene un comentario que quiera hacer, alguna pregunta, consulta, aprovechando que tenemos aquí a Benito y a Nabil también. ¿Alguien que se anime? Hola, buenas tardes. Yo soy Karen Eilers, soy la hija del medio. En primer lugar quiero darle las gracias a nombre de toda la familia por esta actividad tan maravillosa. Y es maravilloso también constatar que todavía no han olvidado a mi papá. Quería comentarles que pasado mañana él habría cumplido 90 años. Así que este es un regalo de cumpleaños maravilloso para él y para toda la familia. También comentarles que 6 meses después de que se hizo el documental, mi papá falleció por un cáncer fulminante. Así es que les agradezco a los realizadores porque si no hubiesen tenido ese ojo ustedes, no habríamos tenido la oportunidad de ver esto tan lindo. Y bueno, por último comentarles una cosita pequeña que no se ha mencionado acá, la existencia de las matinales infantiles. No sé si alguien recuerda la existencia de esa actividad que hacía mi papá también en la Universidad Católica los días domingo en la mañana, o sea, trabajaba 24/7 en cine, los días domingo en la mañana en la Universidad Católica hacía las matinales infantiles que era cine para niños. Y conseguía películas en las distintas embajadas gratuitamente para poder exhibir cine a los niños. Y ahí le abrió los ojos a niños pequeños. Y hoy en día todavía he recibido mensajes por WhatsApp o por Instagram de personas de mi edad hoy en día que asistieron a esas matinales y que esta matinal hizo que en ellos hubiera un cambio radical en la forma de ver la vida. O sea, la importancia de que desde muy niños los seres humanos puedan acceder a esto y al cine de calidad, como decía él, y no a la cantidad de, entre comillas,
basura que ven los niños hoy en día. Entonces, no solamente pensar en los jóvenes, en los adultos, sino que también en que este bichito tiene que entrar desde muy pequeños. Así que bueno, les tiro la pelota para que sigan con esto y que quizás puedan buscar algún camino de llegar a los niños también. Yo creo que es fundamental. Y bueno, por último agradecerle a mi papá por haber sido mi papá y a todos ustedes por esto. Muchas gracias. Muchas gracias por las lindas palabras. Ahí también quiero aprovechar de comentarte que la Cineteca Nacional tiene un programa de cineclubes escolares que creo que también va muy en línea de esto que nos cuentas que hacía tu papá los domingos. Y al mismo tiempo quería hacerle la pregunta cómo nosotros desde nuestros espacios que no están instalados en colegios o que tienen el acceso que tiene la Cineteca, cómo nosotros podemos, como cineclubistas, vincularnos más con las infancias. Bueno, yo creo que sin duda siempre va a ser un desafío vincularnos con las infancias, en la medida que también nosotros como personas adultas asumimos una posición que suele ser muy adultocentrista, probablemente tal. Y muchas veces nuestra aproximación con los niños y niñas y adolescentes también trata de ser igual de la forma en que nos aproximamos también con los adultos. No se trata de subestimar a las infancias, sino que abrir también estos espacios para ellos y ellas, buscar también otras instancias de acercarnos, pero también buscar la forma en que la participación de las infancias sea más vinculante. Muchas veces solamente se le lleva como un paquete quizá de una actividad que ya está construida, como una clase más de las que tienen todos los días, pero creo que sería muy interesante, y es muy interesante, animarles también a construir en conjunto instancias de visionado colectivo, de pensamiento crítico, de poder decidir qué es lo que vamos a ver en conjunto, comprender nuevas ideas y también buscar nuevas posibilidades, también abrirnos a nosotros mismos a nuevos caminos. Quizás nos quedamos siempre con las mismas películas, nos reafirmamos con las mismas películas porque estas son el tipo de películas que nos gustan a nosotros, pero quizá darle la oportunidad a las infancias de que nos digan cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren ver, qué es lo que les interesa también con respecto a la vida, y abrir ahí espacios para poder construir en conjuntos cineclubes, nuevos cineclubismos que nazcan desde estas nuevas generaciones. Y sin duda otra línea de trabajo que deberíamos tener como responsabilidad todos los cineclubes para también continuar con el legado de don Enrique es poder salir de las instancias institucionales, universitarias y meramente artísticas formales. Es decir, que podamos ir a la escuela rural, que podamos ir a las poblaciones, que podamos ir también a lugares lejanos en que quizá para nosotros es muy común prender el computador y acceder a todas estas plataformas, pero también tenemos que llegar a otros lugares en los que quizá estas infancias no tienen acceso, no tienen la oportunidad. En el Cineclub Linterna Mágica hemos tenido la gran oportunidad y también la gran alegría de poder trabajar con Mejor Niñez, con jóvenes infractores de ley, también con la unidad psiquiátrica infantil del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, en escuelas y internados rurales, y las experiencias han sido realmente enriquecedoras. Yo creo que a mí en lo personal siempre he dicho que me gusta más el cineclub que hacemos allá, el cineclub en que nos convertimos estando allá, que en el que estamos haciendo en la universidad. El nivel de análisis que pueden hacer los jóvenes, los adolescentes y también los niños es muy bonito. Nos permite abrir otras miradas y quizás películas que hemos visto muchas veces nunca las habíamos visto con esos ojos que son tan distintos a los que tenemos nosotros. Entonces yo creo que eso es un camino que es necesario que podamos ir abriendo cada vez más. Para enfatizar la idea, yo fui de esos niños que fueron parte de esas muestras de don Enrique. Y me acordé de la frase, lo tenía anotado acá. Aldo Valenzuela, el profesor de arte, cuenta que en estas exposiciones que iban a hacer a las comunidades y a colegios, donde dice que no sé, pues habían 30 niños y ya 15 estaban pendientes, los otros estaban
revoloteando por ahí, pero para él, para don Enrique, el mostrar películas era como contar historias, como contar cuentos. Entonces esa idea de ver el cine como, a ver, yo soy un experto del cine y te voy a mostrar a ti esta película, don Enrique no la tenía para nada inculcada. O sea, el cine para él era un tema de horizontalidad, aquí éramos todos iguales y ¿qué opinas tú de esto? Y teniendo la edad que tú hayas tenido y por eso la diferenciación en generaciones él no la hacía nunca. Y creo que eso es lo más como rescatable y lo que nosotros como cineclubes y como en algunos casos educadores también tendríamos que tomar esa aposta, ¿cierto? Y mantenerla. Eso quería. ¿Alguien? Bueno, no, es que está buena tu pregunta porque de hecho me hizo preguntarme otra cosa. O sea, bueno, para empezar, lo más efectivo, por así decirlo, para trabajar con infancia es justamente lo que hace la red de cineclubes escolares, es tener espacios dentro de las escuelas, ya sean cineclubes o talleres, etc. Pero también hay que pensar en los espacios fuera de la escuela. ¿Qué pasa ahí? Creo que ahí es clave el trabajo territorial. Creo que es importante trabajar en los distintos territorios, en los espacios que existan, si tienen un centro cultural o levantar su propio espacio, una sede vecinal, una escuela comunitaria, que es como un sueño personal que tengo alguna vez hacer en mi barrio. Yo igual intento hacer mediación de cine en mi barrio a través de talleres, de muestras de películas. Creo que el trabajo territorial es muy importante y súper efectivo para el trabajo con infancia. Y también esto me hace preguntarme de qué manera nos relacionamos como asociación de cineclubes con la red de cineclubes escolar. Creo que es un gran desafío que tenemos también ahora para el futuro. Lo dejo ya, tiro ahí la pelota, lo dejo instalado y como... pero eso, don Enrique deja muy claro en el corto que vimos la importancia que tiene el trabajo del cine con la infancia. De hecho encuentro muy bonito esa parte en que empieza a hablar de las películas que a él le marcaron en la vida y él empieza hablando de la primera película que vio, la primera que se acuerda de cuando era niño. Y la verdad... Sí, la mitad de arriba, claro, sí. Yo soy la persona alta que estaba delante de él, yo siempre estaba por aquí, están atrás mío. Claro, entonces las primeras películas de la infancia son súper importantes en la formación del gusto por el cine de una persona. Bueno, yo me he dedicado un poco a la educación, entonces he leído algunos textos y el libro como más importante en cuanto a educación y cine es de Alain Bergalá, se llama La hipótesis del cine, pequeño tratado dentro y fuera de la escuela. Y él habla mucho de esto y él también habla de las primeras películas, las películas de la infancia. Él enfatiza en lo importante que son las primeras películas que ve un niño o una niña, porque eso lo va a marcar para siempre y va a ser algo súper fundamental en el desarrollo de su propio gusto, que es también algo que trabajamos como cineclub, el desarrollo del gusto de las personas, que no es que yo te estoy imponiendo mi gusto, sino que estamos compartiendo nuestra pasión por el cine y dejando que cada persona, cada individuo vaya desarrollando esa propia, digamos, cultura cinematográfica. Y creo que algo muy clave también ahí es lo que también decía don Enrique, ¿cómo se dice?, criticar en la noción de cine-arte como algo elitista, porque lo que tenemos que dejar claro es que no es que acá estamos quienes sabemos y allá están quienes no saben. Acá somos todos iguales, todo es horizontal, o sea, y eso también es un gran desafío en los cineclubes. No sé si les ha pasado que están en el cineforo y la gente no quiere hablar. Y acá en el festival también pasa, en los Q&A. Mucha gente no quiere hablar porque cree que tiene que saber para hablar. Y esa es la idea que hay que transmitir, no hay que saber, o sea, acá nadie sabe en realidad. Todos sabemos cosas distintas y creo que también el arte se trata justamente de no saber. Porque si no, ¿para qué hacemos arte? Si sabemos, ¿para qué? Eso. Claro, y tiene que ver con lo que decía don Enrique del corazón, ¿cierto? Para hablar uno no tiene que saber, tiene que sentir. Tal cual. Sí, no, yo solamente quería decir que, claro, nosotros, yo sé lo que yo estaba pensando, que probablemente Enrique Ehlers podría haber habido, digamos, en todas las ciudades o en todas las regiones. Entonces también una tarea, como hay cineclubes de varias partes acá,
sería bueno indagar en la historia local y buscar a esos personajes, ¿no? Yo dije, bueno, Aldo Francia en Viña, ¿no es cierto?, que después terminó siendo un cineasta, pero deben haber muchas personas que hicieron eso. Y por supuesto, por ejemplo, o sea, cómo no mencionar aquí, a propósito de la formación del niño y todo, a Alicia Vega, ¿no? Entonces, Alicia Vega, su trabajo, su legado, ella todavía vive y trabaja por el cine, ahora está en la fundación, pero claro, el documental que bien hecho por Ignacio Agüero, 100 niños esperando un tren, no como nos muestra ahí en los 80, en plena dictadura, cómo ella convertía esta capilla en las poblas lo olvida claro, lo olvida la historia y convertir la capilla en un cine, en una sala de cine. Entonces yo creo que la mediación, un concepto que también es importante para la niñez, la mediación, o sea, hoy día tenemos los tablets, los teléfonos, todo, y están las películas circulando ahí, pero es rico también orientar un poco, facilitar, inducir a que el cine ojalá se vea en colectivo, en una sala oscurecida, para que esa cuestión que el cine te quiere, digamos, esa cosa sensorial, emocional, efectivamente te llegue, ¿no? Y después en el colectivo para conversarlo. Y eso hay que conversarlo con los niños, no solamente mostrarles películas, ¿no? Entonces, algo súper cortito, ya que mencionaste a Alicia Vega, amadísima. Solo un dato para quienes viven en Santiago, vayan a visitar la casa de la Fundación Alicia Vega, es increíble, hacen visitas guiadas, es un museo básicamente de su trabajo. Si tienen un curso o un taller, pueden ir con su curso también, eso lo pueden gestionar ahí, y una vez al mes hacen proyecciones en 16 milímetros, todo gratuito. Es súper buen dato. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero antes de terminar, quería invitar al escenario a Juan, Marion y Karin, porque como asociación les tenemos un pequeño presente.